Buenas noches, amigos y amigas. Estamos a pocos días de que tomemos una gran decisión como país, una gran decisión que implica elegir a 262 alcaldes o alcaldesas con sus consejos municipales y también 84 diputados propietarios y 84 diputados o diputadas, ¿verdad?, suplentes. Es por eso que esta noche están con nosotros tres buenos amigos que están buscando ocupar una curul y poder solucionar los problemas del país, desde diversos enfoques. Están con nosotros esta noche tres buenos amigos. Quiero saludar primeramente a Eileen Romero, del Partido Concertación Nacional. Bienvenida, Eileen. Gracias por permitirme estar una vez más ante cámaras para saludar a mi pueblo y darles mi currículo como candidata a diputada por San Salvador en la casilla 4 por PCN. Para que te presentemos de mejor manera, ¿Eileen o Eileen? ¿Cómo preferís? Eileen. Eileen. Entonces lo dije bien. Gracias, sí, Listo. definitivamente. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros otra gran mujer, Emma Julia Fabián, candidata a diputada por el FMLN por el Departamento de la Libertad. Bienvenida, Emma. Muy buenas noches, Luis. Un saludo muy especial a todos los amigos y amigas que están en sintonía Gen TV. Gracias por la invitación para poderme dirigir a la población sobre las propuestas de nuestra plataforma legislativa como FMLN. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros de Cambio Democrático, Juan José Martel, candidato a diputado por el Departamento de San Salvador. Bienvenido, Juan José. Gracias, qué gusto. Buenas noches, amigas y amigos. Qué gusto estar esta noche con ustedes intercambiando opiniones sobre las propuestas legislativas de nuestros partidos. Cambio Democrático, casilla 1. Definitivamente que es una gran decisión que tenemos que tomar como país. Es una decisión que nos involucra a todos y a todas. No ir a votar no es opción. Hay que ir y ejercer nuestro derecho, aprovechar esa oportunidad que tenemos, que nos da nuestra joven democracia. Son 26 años después de los acuerdos de paz. Es la elección número 12 que se da luego de ese acuerdo de paz. Es importante que tomemos en cuenta eso, porque la democracia la construimos entre todos y todas, la hacemos en conjunto, y participar es fundamental para que después no nos quejemos. Este es el momento en el que hay que participar, y por eso vamos a conocer las diferentes propuestas que tienen los partidos políticos. Tenemos una cápsula informativa que nos habla de la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que están aptos para votar en esta próxima elección. Veamos. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, para las votaciones municipales y legislativas están aptos para emitir el sufragio 5.186.042 ciudadanos, que al distribuirlos por género, el 53.2% corresponde a mujeres, es decir, 2.763.759, mientras que el 46.8% restante corresponde a hombres. Hablamos de 2.422.283. El Registro Nacional de las Personas Naturales publicó que el último número de documento único de identidad válido en el padrón electoral es el 5.929.139. Es decir, que alguien que intentara emitir el sufragio con un número superior a este estaría cometiendo fraude electoral y sería procesado de acuerdo a lo que estipulan las leyes correspondientes. Una pregunta que algunos ciudadanos se hacen es: ¿qué pasa si mi DUI vence en enero o febrero? La recomendación es renovar el documento en el mes que le corresponde para que pueda votar sin problema alguno. Eso sí, tome en cuenta que no debe hacer ningún cambio de dirección o de otra índole, porque puede ser considerado fraude electoral y le conllevaría problemas legales. Recuerde no dejar ese trámite hasta última hora, porque su voto cuenta y fortalece a la democracia. Bueno, ahí tenemos esta importante cápsula, y recuerde que el último DUI apto para votar es el que aparece en la imagen. Ese es el número del DUI. Tengo por acá mis datos, déjeme ver. Es el 5.929.139. Vamos a ver, para ser equitativa la participación, quiero proponerles que hagamos participaciones de 3 minutos. Cuando ya falten 30 segundos yo les voy a hacer un recordatorio, como una señal así, ¿verdad? Para que nos sepamos que estamos ya en los últimos 30 segundos. Y luego vamos a tener 30 segundos para reforzar alguna idea que ustedes quieran ponerle algún acento por ahí. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta: ¿cuáles son sus propuestas para el desarrollo integral de la población y la garantía de sus derechos sociales? Teniendo en cuenta que la reducción de la pobreza y la desigualdad depende mucho del acceso que se tenga a la salud, a la educación y
a oportunidades para todos por igual. Comenzamos contigo, Eileen. Gracias. Bueno, pues mi propuesta en la plataforma es la siguiente. En primer lugar, pues, actualizar lo que es el Código de Trabajo, con respecto a que necesitamos ser una ley que conlleve todas nuestras necesidades en la vida real, en nuestra vida actual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestra juventud está careciendo de trabajo, o también el adulto mayor. Las empresas, por lo general, cuando preguntan sus currículos, cuántos años tienes, y ven que pasa de 40 y algo, ya no los contratan, cuando usted sabe que la experiencia, la esencia de nuestro país está en el adulto, ¿verdad? Está en los adultos mayores. Entonces, ¿cómo poder hacer eso? Pues dar un porcentaje. Ahorita te voy a dar un porcentaje ejemplo, porque para sacar el verdadero porcentaje hay que hacer estudios, hay que hacer un sondeo, hay que preguntarle a la gente, porque el problema es que los diputados legislan desde afuera, no desde afuera, sino que desde adentro, y no pregunta al ciudadano. Entonces, un ejemplo sería un 5% de cada 100 trabajadores de empresa, obligatoriamente que sean jóvenes, otro 5% de esa misma empresa por cada 100 trabajadores que sean adulto mayor, y un 5% de esa misma empresa de cada 100 personas con discapacidad. Ahí le daríamos la oportunidad al pueblo en general a que tenga una oportunidad laboral y poder llevar el sustento diario. Otro punto es con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad. Necesitamos hacer que una ley específica para obligar a nuestro país, tanto a las instituciones públicas como a las privadas, a las empresas privadas, a que tengan intérpretes de lenguaje de señas. Pero para eso tenemos que preparar a nuestro país. ¿Cómo? Teniendo una acreditación de intérpretes de lenguaje de señas, siendo ellos acreditados por el Ministerio de Educación o por CONAIPD, según cómo sea la vía más rápida, porque eso urge romper la barrera de los sordos que tienen para insertarse en el área laboral, que es el silencio entre las personas oyentes y las personas sordas. No sé si sigo. ¿Tengo tiempo? Ok, magnífico. Además de esto, necesitamos rescatar a la empresa privada. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente, verificando que los impuestos que sean necesarios y los que no, hay que eliminarlos y tratar de consolidar esos impuestos, y que sean impuestos justos acorde a la capacidad de la empresa, ya sea grande, ya sea la micro o la mediana, pero tenemos que ver en base a capacidades, porque estamos ahogando a la empresa privada de nuestro país. Estamos teniendo que muchas empresas internacionales ya no nos ven como un país idóneo para invertir. Entonces necesitamos recuperar eso si queremos tener un país productivo, si queremos que todos nuestros salvadoreños gocen de lo que es la libertad económica. Así que para eso, pues ahí estamos con mi plataforma. Perfecto, Eileen, gracias. Emma, la misma pregunta, el desarrollo integral de las personas. Sí, bueno, nosotros como FMLN somos partido en el gobierno, y nuestra plataforma no es como algo para iniciar, sino es algo para darle fuerza a las políticas sociales que ya se están implementando en materia de educación, de salud, de vivienda, de empleo, que es una de las, prioridades en nuestra plataforma, y le estamos apostando a seguir construyendo un El Salvador productivo, educado y seguro, en el cual nosotros como diputados y diputadas, uno de los principales compromisos es aprobar presupuesto en tiempo para darle fuerza a las políticas sociales. Son 1.300.000 niños y niñas que a nivel nacional ya reciben zapatos, cuadernos, uniforme, comida y leche en las escuelas. Ya hay muchas mujeres que son beneficiarias de los programas de Ciudad Mujer. Ya hay 6 sedes de Ciudad Mujer a nivel nacional, y hay datos que dan las de Ciudad Mujer, que se han atendido más de 3 millones de mujeres en lo que lleva este programa, y se han dado más de 4 millones de servicios, porque a una misma persona le dan más de un servicio. Claro. Y lo otro es
También el programa de la agricultura familiar, que todos sabemos que son más de 500,000 paquetes agrícolas, que son los que han garantizado que ahora haya abundancia de frijol, de maíz, de arroz y que haya más acceso a la alimentación. También seguir aprobando fondos para mejorar la cobertura de la salud, ¿verdad? Todos sabemos que se ha mejorado la cobertura en la salud. Son más de 3 millones de salvadoreñas y salvadoreñas que van al sistema público de salud y que ahora la reciben completamente gratis. Y a esto le tenemos que dar fuerza porque la cobertura de los medicamentos ha aumentado del 50 al 80%. Entonces eso quiere decir que si el gobierno tiene fondos en tiempo para darle más fuerza a las políticas sociales, pues de esa manera estamos generando oportunidad y estamos contribuyendo, por ejemplo, a incrementar el número de municipios a nivel nacional libres de analfabetismo. En este momento se dice que son ya más de 85, andan llegando casi a los 90 municipios a nivel nacional. Entonces consideramos pues que como legisladores y legisladoras hay que trabajar para darle fuerza a la continuidad de estas políticas sociales que están beneficiando especialmente a la población que ha estado en una situación de mayor vulnerabilidad. Perfecto. Juan José Martel. Bueno, un país desarrollado como el nuestro necesita de un fuerte programa de políticas sociales. ¿Por qué? Porque tenemos en el fondo al menos dos grandes problemas estructurales en la sociedad. En primer lugar, una baja productividad que nos genera una economía de muy bajo crecimiento y por otro lado, un fenómeno de desigualdad en que la brecha entre ricos y pobres es demasiado fuerte. Y ahí tenemos dos elementos estructurales que generan una situación de pobreza, de falta de oportunidades y de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso nacional. En ese sentido, a nuestro juicio, una verdadera política social tiene que ser un diseño que en primer lugar debe de ser sostenible en el tiempo. Es decir, no podemos estar dependiendo de créditos o de si cambia el signo del gobierno y entonces se terminan los programas. Esto va a requerir de acuerdos de consenso que vayan más allá del gobierno y por eso es que la Asamblea Legislativa nos parece un buen foro para este tipo de temas. En segundo lugar, las políticas sociales deben de tener metas concretas. No se trata solo de definir cuánto hemos distribuido, sino cuál es el objetivo de esa distribución. Y el objetivo tiene que ser ir sacando poco a poco a la gente de la pobreza y abrir al ir resolviendo los problemas estructurales, igualdad de oportunidades o al menos equidad en las mismas. Y finalmente, una política social debe de tener mecanismos de evaluación concreta que nos permita poder entender cuáles son los resultados que tenemos. En ese sentido, creo que la Asamblea puede hacer mucho. En primer lugar, debe de generar un ambiente que permita inversión para generación de empleo. Eso es un primer elemento. En segundo lugar, tenemos que revisar las condiciones también en que este empleo se da, porque por lo general tenemos empleo de bajo salario y de poca productividad por parte muchas veces de los grupos empresariales que por razones de tecnología no logran realmente producir lo que deberían de hacer y esto impacta el salario de los trabajadores, aparte de la expectativa de ganancia. En ese sentido nos parece que es fundamental eso. Pero algo que es clave debemos de promover grandes acuerdos en el campo económico-social. Uno de los problemas que incide en la baja productividad, en la poca inversión generadora de empleo, es la polarización política, en que muchas veces las dinámicas dependen de qué partido esté en el gobierno. Creo que el país necesita un gran acuerdo económico-social en el cual
el estamento político juega un rol importante, pero también lo juegan los distintos sectores sociales que son parte de esta nación que llamamos El Salvador. En ese sentido, creo que hay una enorme tarea que se puede desarrollar desde la Asamblea Legislativa, generando consenso, abriendo condiciones para la inversión y modificando la legislación, haciéndola acorde a la nueva realidad económico-social que queremos construir. Perfecto, eso nos lleva también a otro tema que tiene que ver con la productividad del país. Es decir, durante los últimos años, de acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, el crecimiento económico continúa en un entorno de baja inflación, es decir, tenemos un crecimiento, como decía Juan José, si bien es cierto es poco, pero es sostenido, y una baja inflación, es decir, que los precios no han subido demasiado. Desde el partido político al que ustedes representan, ¿cuáles son las propuestas legislativas para un mayor crecimiento de la economía y, lo que ustedes ya mencionaban en sus intervenciones, tener una distribución equitativa de la riqueza? Eileen. Bueno, pues para su servidora es necesario que los bancos abran líneas crediticias a la microempresa. Fíjate que mi campaña fue inaugurada en Mercado Central. Y desde entonces he estado visitando todos los mercados de los 19 municipios, al mismo tiempo que los bancos. Y lo que he obtenido que estas personas no están recibiendo afluencia de clientes porque estas personas ya casi no tienen capital, porque están trabajando con capital de prestamistas, en los cuales ellos solo trabajan para darle al prestamista. Entonces, esas pobres mujeres, esos pobres caballeros que están ahí, que son el motor de San Salvador, solo se acuerdan de ellos cuando hay tiempo de votaciones. Y después nadie se acuerda que esta pobre gente está ahogada. Y digo pobre porque todos están recargándose bajo de ellos, porque tú sabes que la canasta básica de nosotros está en los mercados y de ahí llevan nuestros alimentos diarios. Aunque no hayan personas en ese momento que ellos le ponen la mano, ellos siguen ahí. Me dijo una señora el día de hoy: mira, licenciada, con este canastito pequeño que yo tengo, yo le doy de comer a mis hijos, pero ya no aguanto más, ya no aguanto tanto interés. Y de paso me dice, fíjense de que tenemos que pagarle al puesto. Y lo peor que ese puesto no está acreditado como se debe, sino que tiene dueño sobre dueño, y entre más dueños tenga, no están ordenados esos títulos, se va sumando lo que es el valor. O sea que es más los otros pagos que tienen que hacer, que no son pagos sostenibles por nuestras leyes. Entonces nuestra pequeña motor, que es grande porque es el que sostiene El Salvador, se está ahogando. Para eso, ¿qué va a hacer Eileen Romero? Por medio del PCN, bueno, pues tratar de abrir una línea, ¿verdad?, por medio de una reforma de ley, a obligar que los bancos den unas líneas crediticias acorde a la necesidad de las personas y no se preocupen si ellos les pagan o no les pagan. Si esta gente está pagando a esos usureros que les pagan un montón, ¿cómo no les va a pagar a los bancos que den tasas justas? O sea que sí se puede ayudar, simple y sencillamente debemos dejar de tener el amor al dinero y tener amor a nuestra humanidad, tener amor al motor del Salvador, que son la microempresa, esas personas que están en esos mercados y en esos negocios pequeños. Perfecto, gracias Eileen. Emma, la misma pregunta, ¿qué hacer para garantizar mayor productividad y por lo tanto pues ingresos para las familias? Bueno, es el segundo eje de nuestra plataforma legislativa como FMLN, que es más transformación económica para el empleo y la productividad. Esto tiene que ver con que se habla de transformar, de buscar una transformación económica para generar más producción. Y se habla de reformar la ley del fomento y protección del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, porque hay que dar oportunidad también al desarrollo de la microempresa. Reformar la ley LACAP para que los pequeños empresarios, los micros, pequeños y medianos empresarios puedan también accesar. Vaya, tenemos el ejemplo, por ejemplo, la reforma que se hizo para que los uniformes
los pudieran hacer los pequeños, digamos, artesanos, los pequeños productores que se dedican a la maquila, no las grandes maquilas. En el caso de también los zapatos, que los hagan los artesanos y no los grandes empresarios, ¿verdad? Sino que también se busca generar posibilidades a las MIPES, o sea, a las pequeñas empresas. La aprobación de una zona especial en la zona oriental se está proponiendo reactivar, digamos, la inversión tecnológica, promover iniciativas que faciliten la repatriación de capitales y promuevan la inversión, o sea, traer también inversión extranjera al país. Yo me recuerdo que en la Asamblea se aprobó la ley de reformas a la ley de zonas francas, a la ley para la inversión y el desarrollo económico, que es la que genera que venga capital extranjero a invertir en el país, que a mí me parece que esto también trae la generación de empleo, pero también estamos de acuerdo con lo que se decía, que sea empleo también digno, ¿verdad? O sea, que se respeten los derechos laborales de los y las trabajadoras, que no sea solo una situación de los bajos salarios y también la explotación, porque generalmente hay quienes vienen al país porque aquí hay buena mano de obra, pero no porque están pensando dar beneficio a la clase trabajadora. Entonces creo que también hay que buscar eso y por eso felicitamos el esfuerzo de incremento al salario mínimo que hubo recientemente, ¿verdad? Que aunque muchos no estaban de acuerdo, pero al final se logró y esto ayudó mucho a la familia. También se habla de aprobar la ley de la soberanía alimentaria, que esto trae como la reactivación del sector agropecuario y también del parque cafetalero, ¿verdad? Que son de las iniciativas como más fuertes. Perfecto. Juan José. Yo creo que es fundamental elevar la tasa de crecimiento y la capacidad productiva del país. Sin eso no podemos enfrentar los problemas estructurales que ya señalé en la intervención pasada. El primer paso para lograr que la economía comience a crecer a un mejor ritmo y en una mejor dinámica es si logramos un gran acuerdo entre los tres grandes actores económicos. Por un lado, los trabajadores, los empresarios y el Estado. Esos son tres grandes actores que necesitamos que se pongan de acuerdo, que cada uno, especialmente trabajadores y empresarios, tienen intereses concretos y el Estado debe de ser un verdadero factor de mediación entre ambos para poder empujar los esfuerzos. Eso es el primer elemento. El segundo elemento nos parece que lo comenzaba a señalar Elian, que es la necesidad del apoyo a la pequeña y a la mediana empresa. Eso es fundamental. Por lo general nos quedamos con la microempresa, pero el problema de la microempresa es que es generadora de su empleo en su gran mayoría. Necesitamos pasar las microempresas a que se conviertan en medianas empresas. Para ello ya señalaba un primer factor, que es el crédito adecuado a la realidad de estas instituciones. Esa no lo vamos a obtener con la actual banca transnacional, pero sí se pueden abrir políticas de banca de fomento a partir del Estado para poder prestar en mejores condiciones y con intereses más bajos. Pero no basta el crédito, hay que capacitar a esa gente para que pueda elevar sus niveles de oportunidad y de manera que se vuelva mucho más productiva. Y en tercer lugar, tenemos que detectar nichos de mercado que permitan también la protección de la venta, de su comercialización, especialmente frente a la gran empresa que es en la que cuesta. Y para ello hay un cuarto elemento, que es la desburocratización y el problema de la tramitología. Las empresas pequeñas y medianas casi tienen los mismos requisitos de la gran empresa, por lo tanto, iniciar procesos de formalización muchas veces significa simplemente llevarlas a la quiebra y la gente regresa al subempleo. Por otro lado, yo creo que debemos de promover la inversión generadora de empleo. No basta con invertir, hay que generar empleo. Además de eso, necesitamos la reactivación de la agricultura, vinculada a la capacidad de agroindustrial, de manera que haya un primer proceso de
de transformación del producto agrícola. Y finalmente, nosotros estamos proponiendo una ley que garantice cuotas de empleo salvadoreño en puestos de mando en las grandes empresas transnacionales, que se instalan en el país, traen todo el personal de las posiciones de mando del extranjero y se queda en los niveles bajos nada más el salario, los empleos menos calificados, cuando tenemos salvadoreños con capacidad que pueden llenar esos perfiles. En otra parte, eso ya se ha hecho con mucho éxito y esto nos abre también que un nivel de clase media alta pueda accesar a posiciones de mando en empresas multinacionales. Perfecto. Ahí están las propuestas que hacen nuestros candidatos y candidatas para esta elección. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, seguimos con otros temas. Tenemos que ver el fortalecimiento de la democracia y, por supuesto, la prevención de la violencia. Una pausa, venimos con más. Estamos en Gente de Opiniones. El Salvador elige 2018. El Salvador elige 2018, una gran oportunidad que tenemos los salvadoreños y salvadoreñas de elegir a nuestros representantes, hombres y mujeres, en la Asamblea Legislativa. Es por eso que estamos conociendo las propuestas de 3 partidos políticos esta noche aquí en Gente B. Vamos a continuar con el fortalecimiento de la democracia. Es importante conocer qué proponen los partidos políticos para fortalecer esta democracia que, insisto, son 26 años después de los acuerdos de paz. Es la elección número 12 desde esa importante fecha. Eileen, desde el Partido de Concertación Nacional, ¿qué proponen para que esta democracia se vea fortalecida a través de la participación ciudadana, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción? Bueno, pues en primer lugar tú sabes que este periodo es muy importante para nuestro país, porque se van a elegir lo que son los magistrados de la República, se van a elegir el nuevo fiscal, se van a elegir lo que es el procurador. Son unas elecciones muy, pero muy específicas y muy delicadas en nuestro país. Por eso yo lo que le propongo al pueblo salvadoreño, que el 4 de marzo vean los perfiles de quienes van a votar, no se vayan específicamente porque les regalaron una lámina, sino que vean los perfiles profesionales, la experiencia que ellos tengan, porque estas elecciones dependen de la democracia de nuestro país. Si tú eliges mal, vamos a tener la democracia, se va a perder. ¿Por qué? Porque una elección tan delicada necesita tener diputados definitivamente conscientes de lo que es diputados, conscientes de lo que es el Estado de Derecho. Tú sabes perfectamente que ahorita ha salido la gran propaganda de no al voto, anular el voto, no ir a votar. Eso no es un Estado de Derecho. Tú sabes muy bien que en este momento están diciendo que quieren imponer la pena de muerte en nuestro país, cuando el Estado de Derecho te está diciendo todo lo contrario. Estás atentando contra la Constitución de la República. El Estado de Derecho significa que un diputado, en el momento que es electo por el pueblo salvadoreño, deja de ser fiel a una bandera y es fiel a Dios y a su pueblo, votando por cuestiones específicamente por el bien por el pueblo, no por intereses, como estábamos hablando al principio, partidarios, intereses económicos, sino que por el interés único que es el Estado de Derecho en nuestro país. Así que si lo que su servidora quiere llegar a la Asamblea Legislativa es a tratar de mediar. He estado 3 años en el Ministerio de Trabajo como mediadora entre parte patronal y trabajador. Pues ahí así me va a tocar a mediar entre los partidos para que ese Estado de Derecho no se vaya a polarizar. No, porque entonces si se polariza los magistrados, si se polariza las elecciones de altos funcionarios, entonces ¿qué significaría? El pueblo salvadoreño va a perder el Estado de Derecho y eso sí verdaderamente me preocupa y por eso Eileen Romero está aquí esta noche. Perfecto, Eileen. Emma, la misma pregunta del fortalecimiento de la democracia. Sí, es el eje número 1 de la plataforma legislativa del FMLN, en la que se propone reformas
a la ley y especialmente a la Constitución de la República para incorporar la consulta popular para las decisiones trascendentales. Por ejemplo, si para la dolarización hubiera habido una consulta popular, ¿verdad? O cosas que tienen que ver fuertemente, tienen un efecto en la población. Activar la consulta popular para ratificar reformas constitucionales, o sea, que sea la población la que esté de acuerdo a las reformas constitucionales. Incorporar en la Constitución de la República el voto directo e igualitario para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que sean elecciones de elección popular y no elecciones de segundo grado como es actualmente. Y que incluso le ordenan a la Asamblea Legislativa cómo legislar. Y son electos por la Asamblea Legislativa. Establecer en la Constitución también la paridad de la participación política entre hombres y mujeres. Luego que en la Asamblea Legislativa ya se aprobó la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, pues hay que establecer constitucionalmente, porque el artículo 3 solo habla de una igualdad, pero en la práctica hay desigualdad. Establecer en la Constitución también ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación, que sabemos que es una deuda, incluso de estas legislaturas anteriores que se aprobó, pero no se ha ratificado. También la ley de partidos políticos para incorporar un porcentaje de participación política de los jóvenes. Así como ya se logró un 30% de participación política de las mujeres, pues hay que darle más espacios de participación política a la juventud. La ley de probidad para el combate también a la corrupción, ¿verdad? Se dice que se va a buscar una reforma para alargar el plazo de la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción para que no haya impunidad. También aprobar ley de paridad para evitar el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Y que haya, digamos, así como hoy hemos avanzado en otros temas de la ley de acceso a la información pública, que ahora todo el quehacer de las instituciones del Estado está abierto a la ciudadanía, pero debe de haber, digamos, como la ley que también haga que se cumpla eso. Entonces consideramos que para dar más participación política y democrática a la población, se debe de buscar la equidad, se debe de buscar que otros sectores sociales, que no haya, digamos, como marginalidad, sino que haya más participación para todos y todas. Perfecto, Juan José. La democracia, para fortalecerla, necesitamos fortalecer las instituciones democráticas y necesitamos que la ciudadanía se culturice en cuanto a una vida en democracia. En ese sentido, creo que se ha comenzado a avanzar muy bien. Hemos pasado de la opacidad total, en que nadie sabía lo que los gobiernos hacían, en que no se sabían los manejos, a que ahora con nuevas leyes de transparencia, de acceso a la información, se ha comenzado a conocer. Eso es un gran avance en relación a tiempos anteriores. Pero definitivamente tenemos todavía que avanzar. Esto tenemos que verlo en dinámicas de proceso. Todavía hay ciertas resistencias, especialmente en el área de las municipalidades, para poder brindarle a la ciudadanía la información. En este momento eso no debería de ser un problema. Tenemos un internet generalizado. En el país hay más de 1 millón de gentes que tienen su celular en la mano. Hay más de 1 millón de smartphones conectados en este momento. Por lo tanto, se ha ido poco a poco democratizando, abriendo la posibilidad del acceso al internet, y ya no se requiere que alguien llegue a pedir los volúmenes o la carretada de papeles. Si esta información se encuentra disponible en las páginas web de cada una de las instituciones, y esta información debe de ser, en primer lugar, oportuna. No se trata de que 6 meses después de que algo pasó la pongan. En segundo lugar, tiene que ser suficiente. En tercer lugar, tiene que ser clara. Y en cuarto lugar, tiene que ser de fácil acceso para la ciudadanía. Por otra parte, el fortalecimiento institucional implica un combate serio a la corrupción. Necesitamos revisar el Código Penal y Procesal Penal para elevar las penas en los casos de corrupción. Pero ojo,
detrás de un corrupto muchas veces hay un corruptor. Detrás de un corrupto público muchas veces hay un interés privado que está interesado en corromperlo, especialmente por la lógica patrimonialista que ciertos sectores privados han tenido del Estado. Entonces se trata no solo de castigar al corrupto, sino también de identificar y castigar al corruptor. Creo que esto va a requerir, por un lado, reformas, y por otro lado va a requerir también modificaciones a la ley sobre la información ciudadana. Y finalmente, garanticemos desde la Asamblea que la ciudadanía es atendida en sus demandas. Hasta hoy las organizaciones sociales llegan, pero a buscar a su fracción favorita para ver si los apoyan. Debe de haber un esfuerzo institucional para receptar la demanda ciudadana y de esa manera darle trámite incluso con plazos. Eso se puede establecer en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Perfecto. Si quieren replicar algo, si quieren reforzar alguna idea. ¿Sí? Bueno, nosotros en el Departamento de la Libertad estamos apostándole a algo que le llamamos Proyecto Libertad, que tiene que ver hacer una articulación entre el gobierno central, la Asamblea Legislativa y los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de la población. Incluso acabamos de ser promotores a través del diputado Calixto Mejía de mejorar el tráfico ahí por los Chorros. La trabazón que se hace en el centro de Lourdes, el Poliedro, porque consideramos que todo esto le trae un problema no solamente económico, sino también un problema de salud, el estrés. Entonces estamos en el departamento conectando esta plataforma legislativa que es a nivel nacional con acciones concretas en el departamento, la generación de empleo. Todos sabemos que en el Puerto de la Libertad va a haber una buena inversión, se va a crear la plaza marinera, la inversión que hay sobre la carretera, la ampliación al Puerto de la Libertad, va a generar condiciones, digamos, para la productividad, ahorita ha generado empleo, y la inversión que también va a haber en la Walter Tilo Denninger, que es ya también para la recreación de las familias. ¿Algo que agregar, Aileen? Necesitamos en nuestro país dar seguridad jurídica a lo que son los agentes de seguridad privada, tanto en lo laboral como en el proceso cuando ellos tienen que actuar en la defensa por el pueblo salvadoreño. No es justo que se lo lleven a las cárceles, a las Bartolinas de los comunes donde ellos corren peligro. Si hay un trato especial para nuestras autoridades, como la policía, como nuestros efectivos de la Fuerza Armada, también ellos que actúan en defensa del pueblo necesitan un trato específico. También necesitamos, nosotros las personas con discapacidad, que se nos apruebe lo que es la pieza correspondencia de la Ley de Inclusión para las personas con discapacidad. Y por último, te quiero decir que es necesario salvar vidas. Necesitamos eliminar las direcciones de los DUI de nuestras residencias para que ya no hayan más muertos por andar visitando a la novia, a la esposa, al hijo. No es justo que nuestro pueblo se esté muriendo solo por portar sus direcciones en los DUI. Y por último quiero decirte de que nosotros los salvadoreños ya no confiamos en los políticos, pero nos ponemos a criticar desde afuera y decimos con solo ser candidatos ya somos corruptos, y eso no es justo, porque deberíamos de dejar de criticar y hacer lo que tu servidora hizo, entrar con todo a la política para hacer algo nuevo. Tu servidora no es la silla de ruedas que está mostrando en este momento. Estoy mostrando un carnet de abogada que está para el servicio del pueblo salvadoreño. Perfecto. Gracias. Juan José. Me gustaría agregar algo. La democracia parte también de cómo se eligen los funcionarios de segundo grado, porque estos son clave para el fortalecimiento institucional. En ese sentido, se debe de garantizar en la Asamblea Legislativa que se cumplen a plenitud todos los requisitos que señala la Constitución de la República y la legislación secundaria para la elección de estos funcionarios, especialmente en los temas de honradez, moralidad y capacidad que deben de ser notorias. En segundo lugar,
Está bien lo de que se hable de que no debe de haber vinculación partidaria, estoy de acuerdo, pero también no debe de haber vinculación a intereses de grupos económicos, porque muchas veces la justicia no solo se liga a un interés político, se liga a intereses de grandes grupos económicos. Por otra parte, se debe de garantizar que es transparente todo el proceso de elección y se debe también de cumplir los tiempos en la elección de los funcionarios. Y finalmente, no basta con un buen funcionario, tenemos que fortalecer las instituciones a las que ellos pertenecen. Para un ejemplo, la Fiscalía necesita fortalecer su capacidad de investigación. Por bueno que sea un fiscal, si no tiene capacidad de investigación en el área en que está, va a seguir fracasando como vemos que fracasa este. Perfecto, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a ir al cierre con el tema de la prevención de la violencia en nuestro país. El tema de la prevención de la violencia es un tema que preocupa a la ciudadanía y en esto, por supuesto, que la Asamblea Legislativa tiene mucho que ver. ¿Qué proponen los partidos políticos desde los diferentes curules? Es lo que vamos a escuchar a continuación. Comenzamos contigo, Emma. Bueno, la prevención de la violencia creo yo que es una de las tareas más grandes, ¿verdad?, que tenemos y que a lo mejor el resultado no son así como inmediatos, sino que llevan más tiempo. Por ejemplo, a mí me parece que todas las políticas en materia de educación contribuyen a la prevención de la violencia. El plan El Salvador Seguro, que es el que se está implementando, y en el Departamento de la Libertad hay 6 municipios que son parte del plan El Salvador Seguro, en el cual hay inversión y programas como Jóvenes con Todo, generación de becas, oportunidades de empleo. Bueno, el hecho que ya hoy, a partir de este año, vaya a la Universidad Nacional gratuita, la universidad en línea, el que los jóvenes estén, la escuela inclusiva de tiempo pleno. En la mañana estudian, en la tarde aprenden oficios vocacionales, hacen experimentos, incluso científicos en algunos centros escolares. Yo estuve en la inauguración recientemente de la SONDI, la escuela Walter Sondi en Santa Tecla, y me quedé admirada de ver cómo hay hasta un espacio para los experimentos y todos los avances que han habido, y que yo creo que eso beneficia a los jóvenes. Entonces a mí me parece que es una de las principales apuestas cuando hablamos en materia de seguridad. Pues hay que buscar que los jóvenes que no han sido contaminados en esas malas prácticas que no traen un bien a la sociedad, pues no lo hagan. Y creo que en la prevención juega un papel fundamental las políticas sociales del Estado que se están implementando, la familia, la sociedad, la comunidad organizada. O sea, son como varios actores que tienen que ver en esta materia de la prevención de la violencia, y no solamente vamos a hablar de la violencia social o la delincuencial, sino que también hay que hablar de la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres que se dan, que hemos avanzado en legislación, pero necesitamos que también se vayan aprobando las leyes, ¿verdad?, porque hay hasta tribunales especializados, pero incluso este año nos iniciamos mal, ¿verdad?, con el tema de algunas mujeres que fueron asesinadas, y que eso es una preocupación y que debe ser una preocupación del Estado. Y hay que buscar que las leyes en esta materia se cumplan. Juan José. Gracias. El combate a la violencia, tanto delincuencial como social, va a requerir de un plan integral. Creo que se ha avanzado un poco, pero todavía falta. Un plan integral requiere al menos de 5 componentes. Primero, necesita represión, pero también necesita prevención. Además de eso, necesita atención a las víctimas, necesita readaptación del delincuente e incorporación a la sociedad. En ese sentido, creo que esa es una visión integral, pero desde la Asamblea Legislativa hay 3 propuestas que a nosotros nos parecen que es importante. En primer lugar, las reformas para la creación de una Dirección General de Formulación de Políticas Públicas de Prevención a la Violencia. En este momento hay muy buenas iniciativas por parte de la sociedad civil o de instancias gubernamentales o de municipalidades, pero están dispersas. Necesitamos crear una dirección general que unifique las políticas públicas en materia de prevención.
Por otro lado, necesitamos crear un sistema nacional único de estadística criminológica. Lo increíble es que en este país una institución y otra se pelean hasta por cuál es el número de muertos que han habido en un determinado periodo. No existe una estadística criminológica que sea básica en el diagnóstico de la violencia, tanto delincuencial como social, y que eso sirve para la elaboración de los planes. Y finalmente, necesitamos reformar las leyes penales. Creo que va a haber que discutir con mucha seriedad la creación de los jueces sin rostro. Cada vez más las pandillas están amenazando y los grupos de crímenes organizados están amenazando a nuestros jueces, y necesitamos reformular la ley de protección a testigos. Esto se vincula a lo que ya había señalado anteriormente de los delitos de cuello blanco que tenemos que combatir también, la corrupción, y algo que se me quedó es la necesidad de una nueva ley de probidad que realmente actualice la que ya tenemos de 1959, que es totalmente obsoleta, para combatir con eficiencia el enriquecimiento ilícito. Perfecto. Eileen. Bueno, pues para tu servidora es necesario lo que es la modificación y actualización de la ley penitenciaria, debido a que está totalmente obsoleta y no protege al pueblo salvadoreño en este día. ¿Por qué? Porque la ley penitenciaria solo te está graduando, yo le llamo hoteles de mala muerte, a los internos en lo negativo. No está graduando en lo positivo. Sí existen lo que son aquellas capacitaciones de panadería, de cafetería, de bachillerato, y lo que sucede es que la persona tiene un gran momento de ocio. ¿Por qué? Porque solo son capacitados y ahí muere el tema. No, necesitamos que ellos sean útiles para su país, para su familia. ¿Cómo? Pues lo que tenemos que hacer es que todas aquellas arte que ellos hacen por medio de la carpintería y todo el producto que ellos realizan sea sacado de esas cárceles y sea exportado al exterior para venderlo, y eso puede generar una entrada económica a sus familias para que ellos no tengan que seguir el mismo papel de la persona interna, que su padre, su madre, su tío, su hijo los apoye desde adentro para paliar esta delincuencia. En segundo lugar, necesitamos, para evitar, para prevenir que los jóvenes comiencen este mal camino, darles oportunidades de empleo, como te dije al principio. Fíjate que se están contratando a médicos de fuera del exterior, cuando nuestros médicos aquí internamente están sin trabajo. Se está dando oportunidad a otras personas graduadas fuera de nuestros países, y se cierra la oportunidad para los que se gradúan, que no pueden salir de nuestras fronteras. Entonces necesitamos hacer un equilibrio en nuestra sociedad, y por último necesitamos dar a cada uno el derecho que le corresponde, como por ejemplo el escalafón de los médicos, como por ejemplo el escalafón de los maestros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Levantando la economía de nuestro país para que esos impuestos sean pagados y el Estado pueda funcionar bajo una asamblea legislativa en concertación. Gracias. Perfecto. Primera vez que me pasa. Definitivamente. Bueno, quiero agradecerles a los tres. Definitivamente que es enriquecedora esta conversación, sobre todo porque le da a nuestros amigos y amigas que están al otro lado de esta maravilla que es la televisión la oportunidad de conocer lo que ustedes proponen de llegar a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a ambos, a los tres, perdón. Emma. Bueno, gracias a Gente B por la oportunidad de venir a exponer nuestros principales ejes, porque la plataforma es muy amplia. Pedirle pues a la población que este domingo 4 de marzo no permitamos que haya un retroceso, que hay que darle fuerza a las políticas sociales, votando por más diputados y diputadas del FMLN y evitar el bloqueo en la Asamblea Legislativa. Juan José. Sino agradecer. Yo diría, tenemos una oportunidad de transformar la Asamblea Legislativa. Necesitamos eliminar privilegios. No se trata de si usted acepta o no acepta el bono. Eliminar privilegios. Necesitamos reducir la junta directiva. Necesitamos poner realmente a trabajar a los diputados en función social. Solo así vamos a acercar la Asamblea al pueblo salvadoreño.
De lo contrario, esa sensación de distancia que la ciudadanía tiene con el Parlamento va a continuar profundizándose. Aprovechemos este 4 de marzo para generar un proceso interno de transformación y reingeniería del órgano legislativo. Eileen. Bueno, pues gracias aquí al programa Gente Ve Opiniones por darme la oportunidad de establecer lo que es mi plataforma al pueblo salvadoreño y pedirles al pueblo que ya no opinen más, sino que tomen carta en el asunto y actúen. ¿Cómo van a actuar? Pongan en la balanza, pasen la factura. Al diputado que no trabajó bien, pásele la factura. Al diputado que sí trabajó bien, dele su propina dándole su voto, y a los nuevos diputados, como su servidora, denos la oportunidad de que estudien nuestros currículos, estudien nuestra plataforma, y ese 4 de marzo no se olviden de todos nosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo de plano de comparto las opiniones, sobre todo aquí en el cierre. Hay que castigar a los que no trabajan y hay que premiar a aquellos que han hecho más por la ciudadanía. Y en el caso de las personas que van por primera vez, pues hay que conocer sus currículos, sus hojas de vida, su trayectoria y las ideas que tienen, porque eso es importante. Las ideas no por ser buenas, no por ser nuevas son buenas, por ser viejas son malas, no. Hay que ver que sean buenas ideas y que sean propuestas como las que han presentado aquí nuestros buenos amigos. Buenas noches.